Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer, las instituciones que tienen que ver con el manejo del presupuesto de la República Dominicana, con la Contraloría, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, Cuenta Única del Tesoro, Tesorería, estuvieron rindiendo cuenta ante la prensa, ante los medios de comunicación de nuestro país y desde el Salón Orlando Martínez, el Palacio Nacional. Una rueda de prensa interesantísima, con cantidad de preguntas que vaya usted a ver, no hay manera de uno darle seguimiento en un espacio tan breve, porque ellos duraron más de 2 horas ahí hablando con los medios de comunicación. Sin embargo, hay detalles que nosotros iremos compartiendo a lo largo de la programación del canal, de este canal 4 RD, pero hay aspectos que podríamos debemos resaltar desde ahora. Por ejemplo, en 2017 o al 2017 la Tesorería de la República Dominicana, la Tesorería había clausurado 3.488 cuentas corrientes. Oiga usted el número, se lo repito otra vez, 3.488 cuentas corrientes clausuradas por la Tesorería Nacional de la República al 2017. Para que tengamos una idea, si lo prorrateamos en los 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina, esas 3.488 cuentas corrientes clausuradas por la Tesorería equivale a más de 600 cuentas por año. Equivale a más de 600 cuentas por año. Para que entendamos, casi 630 cuentas por año. Y esas cuentas que les estoy hablando no son cuentas de personas, no, son cuentas de instituciones del Estado, que usted no puede explicarse cómo era posible que una institución del Estado tuviera 10 cuentas, 20 cuentas, 100 cuentas. Y usted dice, bueno, pero ¿y para qué? ¿Para qué tantas cuentas corrientes? ¿Cómo se explica eso? Cuando una institución del Estado es posible manejarla con 3 cuentas, digamos la cuenta de nómina, la cuenta de inversiones y la cuenta diaria de operaciones, digamos. Son 3 cuentas. No veo razón para que pueda haber más cuentas. Bueno, si hay un proyecto especial con dinero internacional, es posible que se quiera especializar una cuenta para el manejo de un proyecto en particular. Un proyecto que tiene fondos también especializados, etcétera. Y usted puede decir, bueno, puede haber una cuenta más. Pero ¿para qué tener 100 cuentas? ¿Para qué una institución del Estado tiene 10, 20 cuentas, 3? No, eso no es posible. Y entonces usted tiene, tenían instituciones estatales, tenían prorrateado en todas esas cuentas dinero del Estado, dinero del presupuesto nacional. Ahí lo tenían guardado, usted puede averiguar para qué, usted no sabe. Yo mejor no me meto en eso. Sí, mejor no meterse en eso. Sí, para uno también darse cuenta de la mezquindad que hay aquí en este país, en los medios de comunicación, que no reconocen, miran para otro lado cuando se les dan cifras como esta, no reconocen nada al gobierno del Estado, no reconocen nada al presidente de la República. Y aquí no ha habido en la historia de la República Dominicana, óigalo, hasta ahora, en la historia de la República Dominicana, no había habido un solo presidente, uno, y yo quiero que me lo señalen, un presidente que hiciera algo, que llevara a cabo una labor semejante, de adesentamiento del Tesoro.
de adesentamiento del presupuesto, de adesentamiento de la tesorería, de la contraloría, de la nación. Cuando hablo de tesorería, hablo en sentido general, de la administración de los fondos del país, de la administración del presupuesto de la nación. No ha habido en la historia, y que me señale alguien, un presidente que llevara a cabo una labor como esa. 3.488 cuentas. 3.488 cuentas cerradas, para que usted entienda. Y desde luego, por la cuenta única del Tesoro, según explicaba Alberto Perdomo, que es el tesorero, por la cuenta única del Tesoro pasaron 271.000 millones de pesos, cuenta única del Tesoro. No tiene que haber más de una cuenta del Tesoro. Y por ahí tiene que pasar todo, porque lo que pasaba con esas cuentas es que se prestaban primero a, vaya usted a ver, vaya usted a ver, porque ¿para qué tener tantas cuentas? Primero, ¿verdad? Y segundo, eso permitía que una institución dispusiera de cantidad de recursos mientras otras no tenían recursos. Otras tenían distribuidas cientos de millones de pesos en diferentes cuentas, mientras algunas instituciones, otras instituciones del Estado, estaban buscando, no tenían dinero. Eso, como se puede entender, es una contabilidad muy mal llevada, es una contabilidad que se presta a cualquier cosa y se prestó a cualquier cosa, hay que decirlo con responsabilidad, se prestó a cualquier cosa, pero llegó el comandante y mandó a parar, como dicen los cubanos, 3.488, casi 3.500 cuentas cerradas, más de 600 cuentas por año, más de 600 cuentas cerradas por año, y las que hay que seguir cerrando, pero ya las que hay que seguir cerrando probablemente son muy pocas, porque esas 3.400, casi 3.500 cuentas que se cerraron son cuentas de las gordas, de las muy gordas, de los ministerios que manejan más recursos del presupuesto. Usted puede estar seguro de que las que quedan son, si queda alguna, son instituciones de las más modestas del Estado, que manejan presupuestos más modestos. Ese es un servicio formidable que se le ha hecho al país en materia de transparencia. La creación de la cuenta única del Tesoro, que aquí estuvieron mamoneando muchos de los que estuvieron ahí, mirando para otro lado, escurriendo el bulto, diciendo que eso no se podía implementar, que eso no se podía llevar a cabo, que la cuenta única del Tesoro, aquello iba a ser una cosa engorrosa. Claro, ¿cómo llevar eso a cabo? Imposible. Era engorroso aquello. Iba a paralizar la administración pública, decían algunos, que no querían ver la cuenta única del Tesoro en funcionamiento. Y dicen todavía algunos que no la quieren ver en funcionamiento. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la verdad. Todavía he oído algunos que dicen que eso es lo que ha venido es a hacer más lenta la administración pública. Puede que la haga más lenta en los principios, pero después la maquinaria está montada y ya no hay problema con eso. Y es mejor tener un poquito de lentitud en el manejo de los recursos del pueblo, los recursos del Estado, y no que se manejaran como se manejaron antes, con 3.488 cuentas que han sido cerradas y que usted no se explica cómo era posible que existiera aquello y que los presidentes de la República permitieran ese desorden. Todos permitieron ese desorden. Hasta que llegó el presidente Danilo Medina y dijo, aquí tiene que ponerse en práctica la cuenta única del Tesoro. Un solo bolsillo, como decía un señor, un gran amigo,
que dice, "Oh, pero es que el Estado nada más tiene que tener un solo bolsillo". ¿Qué es eso de tener tantos bolsillos? Lo dice así gráficamente y es verdad. A la larga un solo bolsillo. Es de ahí de donde salen, de un solo bolsillo. El Estado Dominicano. ¿Para qué usted tiene que tener, qué sé yo, cuántas cuentas, si no es para usted estar haciendo lo que le da la gana? Entonces, cierto, muy mezquinos los señorones de la oposición y de todos esos vociferantes que están en algunos programas de aquí, que no ceden, que no transigen, que no reconocen, que no dicen nada y que lo que están es llevándole el desánimo a la gente, las malas opiniones, el odio, vaya usted a ver qué manera de hacer política tiene cierta gente. Esto, 271,000 millones de pesos, es más de la tercera parte más de la mitad del presupuesto nacional, que está pasando mucho más de la mitad. Por la cuenta única del Tesoro está pasando prácticamente todo el presupuesto ya del país, para que entendamos. Y desde luego, el Contralor Daniel Omar Camaño advertía que las normas básicas de control interno están siendo puestas en marcha en todo el Estado Dominicano, las NOBASI, normas básicas de control interno. Además de que la Contraloría de la República mantiene unidades de control interno en las principales instituciones del Estado. Agrégase a eso a las comisiones de ética que se han escogido por elección en las instituciones, ya no por designación, sino por elección de los propios empleados de las instituciones. Y hablemos de todos los demás mecanismos que se han puesto en marcha en estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina para la adquisición de bienes, de servicios por parte del Estado, a través del portal de transparencia que explicaba la doctora Yocasta Guzmán, que había encontrado cuando llegó ahí en el 2012 algunos proveedores del Estado en algunos 12 o 13,000, no recuerdo la cantidad exacta, pero debían dar por ahí, por los 10, 12,000, pero todo el mundo sabe que los proveedores del Estado no eran muchos. Muchos de esos proveedores estaban ahí porque les exigían el requisito para cuestiones burocráticas, no porque eso les sirviera de mucho. Quienes negociaban con el Estado eran 4 o 5, 8 o 10, y todo el mundo conoce quiénes eran los que suministraban los uniformes escolares, los que suministraban las butacas, los que suministraban, los que construían, quiénes eran 10, 8, 10. Hoy el registro de proveedor del Estado supera los 70,000. Supera los 70,000, debemos estar cerca o pasar ya a los 80,000 proveedores del Estado. Proveedores reales, además, proveedores reales, para que entendamos, que participan en los concursos, que participan en las licitaciones para la jornada escolar de tan extendida, que son proveedores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, por ejemplo, fabricantes de calzado, fabricantes de uniformes, fabricantes de todo, vendedores, suplidores de útiles escolares, mochilas, todo eso. Son hoy gente incluso que vive en los barrios de la capital, para que tengamos idea, como los hermanos Balsán o Bazán, sí, Vázquez Santana, que tienen su taller en Capotillo, por ahí, por esa zona, Simón Bolívar. Ya deben haber salido de ahí, porque con la participación, aunque no, lo mejor es que se queden por ahí, dándole trabajo a todos esos barrios, a toda esa gente que son su gente. Sí, ahí están los hermanos Bazán. Miren ustedes dónde está el taller de los hermanos Bazán, que tiene 30 o 40 empleados, y cuando se mete en zafra supera los 40 empleados. De ahí, de esa zona
deprimidas. Esos son hoy los suplidores del Estado. No son aquellos señorones dueños de grandes monopolios que todos conocemos. No, señor, esos son hoy suplidores del Estado con productos de altísima calidad. Mientras otros lo que hacían era importar desde China productos de muy mala calidad. Hoy, proveedores del Estado debemos ya ir por los 80 o más de 80.000 proveedores del Estado. En concursos claros, transparentes, las obras se asignan a través de sorteos en los que participa el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, y además son sorteos públicos a los que puede asistir cualquiera, desde luego, a los que asisten, sobre todo, todos los que compiten, todos los que van y participan en los sorteos de obras públicas del Estado. Todo eso es un aporte. Si agregamos a eso que el presidente pasó a la Junta Agroempresarial Dominicana, la YAD, o la JAD, como usted quiera, Junta Agroempresarial Dominicana, los permisos de importación de bienes de la agricultura, de la agropecuaria, que hay que hacerlo, ¿sí? Esos son los sorteos, así es que se hacen con una tómbola, frente a todo el mundo, como ustedes lo ven ahí, para que nadie diga. Y eso es también otro aporte del presidente de la República a la transparencia, al manejo pulcro, transparente de los fondos del Estado y el traspaso a la Junta Agroempresarial, a la bolsa que maneja la Junta Agroempresarial, de esos permisos para la importación de bienes de la agricultura, fue también otro de los aportes del presidente de la República en materia de transparencia y en materia de manejo pulcro de los recursos del Estado. Se ha dado clase en estos 5 años de orden en el Estado, de pulcritud y de manejo transparente de los recursos. El que se ha pasado de las rayas ha tenido que ir a pagar el haberse pasado de las rayas. Y ahí están los procesos abiertos, los casos en la prensa, etcétera, con los que se hayan pasado de las rayas. Pero lo que se ha hecho es un aporte que nunca había sido hecho en la República Dominicana al manejo pulcro de los recursos del Estado, que son recursos del pueblo dominicano y deben ser sagrados, por lo tanto. Sí, señor. Bienvenidos a Ojalá, señoras y señores de la mesa directiva. Bienvenido, profesor. Bienvenidos, señores. Hola, ¿qué tal, doctor Sánchez Cárdenas, distinguido Ramón Tejeda Reed, queridos amigos de Ojalá, que nos honran con esta creación de esta ilusión compartida, con esta construcción de esperanza y de un mejor futuro que compartimos a diario con ustedes. Es impresionante lo que usted señala, y es más impresionante que las revistas comerciales no hayan destacado con la debida trascendencia la información que se vertió en el día de ayer. Increíblemente, República Dominicana ha dado una transformación en estos 5 años y pasamos de esa cantidad de bolsillos múltiples y algunos rotos, porque ese era el problema que tenían esos bolsillos, que eran muchos y muchos estaban rotos, a tener un bolsillo que todos estamos vigilando, porque como se anunció en el día de ayer, la International Budget Partnership, un organismo especializado internacional, desde esos que son especializados de rarísima pronunciación, calificó a República Dominicana como uno de los países más transparentes en la gestión presupuestaria. Y tiene que ser así, porque la República Dominicana está operando un sistema de información en la gestión financiera, el SIGEF, que ha permitido eficientizar y transparentar las operaciones financieras que hace el Estado Dominicano. Ya no pasa como antes, que se contrataba a una determinada obra y no habían los recursos identificados de cómo hacerlo. Se han dado pasos concretos en ese sentido, con esta implementación de ese sistema del SIGEF,
que ha permitido toda una revolución en el sistema de compras y contrataciones que es muy bien conocida y que se sigue expandiendo. Yo quería básicamente, sin dejar de resaltar ese tema de profunda trascendencia que las revistas comerciales y la opinión pública no ha valorado en su justa dimensión, porque parece que las noticias malas a veces son más llamativas, lo cual no debe de ser cierto. Yo quería resaltar 3 hechos y referirme a 3 situaciones que a mi entender me merecen una especial atención. La primera se ha tocado esta semana entera en el programa y tiene que ver con la situación de Pedernales. El gobierno ha dado una respuesta ante grupos que buscaban desestabilizar esa provincia fronteriza con una situación que pudo desbordarse e irse de las manos. Bien es cierto que los pueblos fronterizos típicamente tienen conflictos y cuando hay etnias diferentes y hay una migración de un país con menos posibilidades a uno de mayor posibilidad, siempre se dan ciertos roces. Ahí es que viene la responsabilidad del liderazgo dominicano, del liderazgo político, del liderazgo religioso, de llamar a los criterios de convivencia pacífica, cosa que desde otros litorales no hemos visto, sino todo lo contrario, y ha sido el gobierno quien certeramente ha llamado al respeto a la paz, garantizando la soberanía nacional y garantizando los principios que nos identifican como un Estado libre e independiente. Porque esto no se trata de decir que somos un Estado, esto se trata de que esto es un Estado que se le está dando contenido. Y ahí me iba al segundo tema que quería tocar. Ese contenido que se le está dando al Estado tiene que ver con la aplicación de las leyes y con la integración de los sectores más desposeídos a la vida productiva. Esa es las políticas sociales que ha estado tomando este gobierno desde su inicio, eliminando y desmontando toda una cultura que tenía mucho tiempo. Un ejemplo de esto, que tal vez hay personas de la clase media alta no lo ven, porque los escucho y parece que no ven la trascendencia, y es posible que no la vean porque sus hijos van a colegios bilingües, que está muy bien que vayan a colegios bilingües, porque significa que su economía le permite pagar eso, y el clima de inversiones le permite eso, pero no ven lo que ha significado la tanda extendida. ¿Qué ha significado la tanda extendida? Primero que nada, la seguridad de que los padres se pueden ir a trabajar y dejar a sus hijos en la escuela. Eso es lo primero, una especie de guardería. Segundo, que lo pueden dejar en la escuela y que van a tener garantizada la comida, lo cual le quita un peso en la casa. O sea, ya no tienen la preocupación de tener que generar y buscar la comida. Tercero, que se le están dando los uniformes. Cuarto, que se ha comenzado y se ha ido modernizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, dignificando los maestros. Ya usted se encuentra con que ya otros profesionales quieren ser maestros. Y el mejor ejemplo es ver los 18 directores regionales cuyo currículum se publicó y se escogieron por concurso, y esos 18 directores regionales, cuando usted se pone a ver su currículum, pueden estar dirigiendo no solamente una escuela de República Dominicana, no solamente una región, no, en cualquier otro país tienen un currículum que le permitiría con creces destacarse. Y en el sector privado dice quítate. Ahí usted se encuentra con personas especializadas en áreas muy específicas y muy difíciles. Usted se encuentra con personas con maestría de otros países, con una alta calificación, que concursaron para ser director regional. Y ese concurso permitió una selección que por primera vez se hace en base al mérito. Eso no se hacía antes y eso molestó. En ese sentido, la ADP, creyendo que se encontraba en otro contexto, intentó hacer huelga y hizo huelga queriendo dañar el año escolar. Gracias a Dios eso se solucionó. Y yo veo en el periódico que resalta
que el recurso que se sometió ante el Tribunal Superior Electoral, el Superior Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo es el encargado de solucionar los conflictos que se produzcan entre el Estado y los particulares. Ellos acaban de retirar su participación en ese recurso como intervinientes voluntarios. ¿Qué significa eso? Que la vía que ellos debieron tomar desde el principio, en vez de la huelga, que era el Tribunal Superior Administrativo, ellos saben que no tienen razón. Y por eso, precisamente, retiraron su intervención en ese recurso y dejaron solamente a los maestros que lo hicieron, que fueron como algunos 60. Y la realidad es la siguiente: ellos habían contratado reputados abogados y esos reputados abogados sabían que no tenía sentido ir al Tribunal Superior Administrativo a pedir que no se aplique la ley. Y por eso es esa señal de que la Asociación Dominicana de Profesores se retiró como interviniente voluntario en ese proceso. Me parece que hay una enseñanza, y es que República Dominicana en este contexto no aguanta ese tipo de métodos de lucha, porque estamos y necesitamos otro tipo de lucha, un tipo de lucha que tienda a la profundización de ese tipo de medidas que se hizo y no a boicotear el año escolar. El otro tema que yo quería tratar y tiene que ver con esos dos temas anteriores. Y digo que tiene que ver porque cuando un gobierno maneja con mayor eficiencia y transparencia los recursos, algo que, como dije, fue reconocido por un organismo internacional especializado que nos puso entre los 20 países con mayor eficiencia en la gestión presupuestaria. Cuando se hace una transformación en la educación que favorece no solamente a la clase media, sino a la clase media baja y a los pobres, y cuando esa transformación en la educación gira hacia la calidad y a la inclusión social, porque no mencioné, porque ya lo había mencionado el profesor y se había puesto un video, la inclusión de pequeños productores a ese proyecto nacional educativo, o sea, personas que estaban y que tenían una pequeña empresa, tuvieron la oportunidad de acceder a algo que era imposible porque los uniformes aquí se importaban, y ahora nos encontramos con pequeños productores en zonas marginadas que tienen la capacidad de producir uniformes de calidad y de integrar a la comunidad. Cuando se integran 50, 60 personas en un negocio así formal, con toda la de la ley y que se está expandiendo, usted tiene en ese sector una revolución. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas comienzan a sentir la diferencia y a querer que eso se siga sosteniendo. Porque es evidente que si una cosa es buena y esa cosa nos genera un gran beneficio, nosotros queremos que eso se siga sosteniendo. Entonces, que haya un sentimiento nacional en torno a la continuidad de esos programas y una preocupación porque esos programas se sigan continuando, yo he visto, y este es mi tercer tema, que se ha querido satanizar. Y he visto, por ejemplo, como instituciones muy respetables como la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, al responder un recurso de inconstitucionalidad que cursó en el Tribunal Constitucional, no solamente se refirió al recurso, el cual no conozco y por eso no puedo evaluar sus méritos, sino que hizo una serie de implicaciones, que es lo que yo quisiera brevísimamente comentar. ¿Qué dice FINJUS? Que la Constitución no se puede tocar, que el tema de la reelección es un tema sagrado, que un tema que atenta, el cambio constitucional, dice FINJUS, atenta contra la institucionalidad. Y yo creo que no es así, que todo lo contrario. No es el tema de la reelección, porque el tema aquí no es la reelección, el tema aquí es la soberanía popular y quién es el mandante, si es el pueblo o es el mandatario. ¿Qué me quiero referir con eso? Desde la Revolución Francesa, el criterio de que la soberanía reside en el pueblo y de que el pueblo ejerce esa soberanía por representantes ha sido un pilar, ha sido un axioma de todos los sistemas democráticos. Entonces nosotros nos encontramos con que
ese axioma ha generado que, como dice Antonio Negri, hablar de constitución es hablar de poder constituyente es hablar de democracia. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene en su mano la capacidad o no de hacer una constitución y de producir modificaciones? Se ha querido jugar y plantear que el tema de la reelección es un tema estructural de la Constitución y el tema de la reelección no es un tema estructural de la Constitución. El tema de la reelección tiene que ver con contrapesos y mecanismos de poderes, y si el pueblo quiere hacer una reforma constitucional y se expresa, no veo cuál es el pecado de que se haga una reforma que no toque elementos estructurales. Pero el tema no es la reelección, el tema es seguir profundizando ese tipo de medidas. Eso es lo que quiere el pueblo. Lo que pasa es que me molesta en términos particulares que se quiera satanizar cualquier expresión popular en torno a eso. Entonces, básicamente, ese era mi tercer elemento. Yo en otras ocasiones pienso tocar ese aspecto técnico que se maneja tanto y se quiere complejizar cuando el elemento es sencillo. El pueblo tiene la capacidad de escoger y de modificar la Constitución. Esa es la pregunta de clave. O sea, la Constitución es una expresión del pueblo, o sea, es una limitación al ejercicio del poder que se crea por el poder constituyente. La palabra sería, ¿quién puede expresar ese poder constituyente? Doctor Sánchez Cárdenas. Bueno, buenos días amigos y amigas televidentes. En el día de ayer, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, hizo alusión a que el país debía moverse hacia una agenda en favor del desarrollo económico y social del campo. Una aseveración que se da precisamente en un contexto, parece que olvidando lo que aquí ha estado pasando con fines de hacer política, de que en el año 2012, cuando el presidente Medina llega al poder, la inversión que se hacía en el campo rondaba los 3.000 o 5.000 millones de pesos. De manera que el factor de financiamiento a que él alude en su intervención en la feria ganadera, si la comparamos con cuánto es la inversión que ha llevado al campo el nuevo gobierno, que ronda los 90.000 millones de pesos, hay que decir de que con descaro no puede hacerse política desconociendo los hechos duros y ciertos que estamos aludiendo. Nunca el financiamiento al campo ha sido más efectivo, focalizado y dirigido que como se ha estado haciendo hasta la fecha. Todos los datos concurrentes hacia el campo en materia de inversión han sido sólidos y expresan y se ven incluso en los mercados nacionales, con incremento incluso en las exportaciones y los servicios de estos productos agropecuarios al sector turístico nacional. Las frutas, los vegetales, los víveres, las carnes, las leches, producidas por un campo estimulado financieramente, se pueden ver por todos lados. En este momento se puede decir cualquier cosa del campo, pero menos de desabastecimiento. Hay una creciente producción en este sentido. Y ese financiamiento que ha llegado al campo también ha estado acompañado por la asistencia técnica. Basta como ejemplo el hecho de que los proyectos que apoya el presidente mediante las visitas sorpresa son previamente vistos y evaluados por técnicos nacionales, que una vez realizada esta evaluación, pues dan curso, ¿verdad?, a los proyectos que el presidente está apoyando. No son actos decididos a la loca, sino procesos seguidos constantemente por nuestros técnicos y el financiamiento que él lleva acompañado. Pero además de eso hay que recordar el apoyo que a estos campesinos y la orientación se le está dando para que coloquen en los mercados sus productos. Es cada vez más visible y conocido la vinculación que se da entre todos estos proyectos y la llamada revolución educativa. Los campesinos en sus diferentes demarcaciones están supliendo las escuelas para el desayuno y el almuerzo escolar.
Y en la medida en que la tanda extendida va creciendo, este abastecimiento de los campesinos productores se va haciendo más ostensible. Y en medio de una campaña por la presidencia de un partido, presentarse reclamando lo que en los hechos y en las estadísticas se está dando a nivel nacional de una manera impresionante. Tan impresionante que ha volcado, vamos a decirlo de alguna manera, las simpatías políticas en el campo, que antes eran reformistas y PRDistas, y que hoy están en manos del presidente de la República, no por bonito, sino producto de estas políticas de financiamiento y asistencia técnica y de orientación al campo. Nadie ha acompañado al campesino dominicano como lo ha hecho Danilo Medina. Es más, en algún momento se dio una discusión entre si la política que las visitas sorpresa expresaban de ataque a la pobreza y a la miseria que se daba en el campo mediante la asistencia de este tipo, colidían con aquellos principios que postulan el desarrollo de ejes tecnológicos en la agropecuaria con fines de aumentar las exportaciones y la producción nacional. El presidente optó y siguió precisamente por ese camino. Y los datos de reducción de pobreza están ya dando bastante claro el signo de que la combinación de la inversión en educación, la inversión social y la reforma en el campo que esto está produciendo en términos de incremento de producción, en mejora de las tecnologías productivas, va trayendo los frutos sociales que queríamos. De un 39-42% de pobreza cuando el presidente llega, nos estamos situando, como lo ha dicho el MEPID recientemente, en cerca del 25%. Y hay signos adicionales, indicadores. Estamos en medio de una preocupación con el tema de la delincuencia a nivel nacional. Pero resulta que en el año 2012 la tasa de homicidio era de casi un 25% y hoy se sitúa en un 15%. El raterismo sigue, los robos de cartera y una serie de cosas más, pero los homicidios son menos. Y esta tasa de homicidio es la que internacionalmente más se emplea en términos de medida de los niveles de delincuencia. Si no, tomen en cuenta el caso mexicano, con más de 20,000 ciudadanos asesinados, Guatemala, El Salvador, Honduras, con índices alarmantes de delincuencia expresados justamente en las tasas de homicidio. ¿Qué relación hay entre estas políticas sociales y de incremento en el campo con la reducción de pobreza, de la cual los campesinos eran uno de los más afectados, la reducción de las tasas de homicidios y otras manifestaciones que se están dando a nivel nacional de manera positiva? La conducción de las políticas de un Estado tienen que darse sobre la base no solamente del buen diseño y de la participación e inclusión de la gente, sino que tienen que ser medidas y avaladas por indicadores serios y bien repetidos, con fines de que se compruebe que la aseveración que se hace responde a criterios técnicos bien avalados y bien sustentados. Vamos, como nunca antes, en un proceso de mejora de la agropecuaria nacional que además se va acompañando por procesos de formación de recursos humanos más calificados como nunca antes lo había tenido la República Dominicana. Son muchos los estudiantes que están llegando producto de los planes de becas internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que están llegando con formación en el área agroalimentaria de maestrías y doctorados, y que van a implementar y aumentar los procesos de investigación necesarios en todos los desarrollos que se puedan implementar. Vamos bien en ese camino.
y la politiquería levantada sobre la base de desconocer los datos duros que se dan en estos campos no debe ser aceptada cuando se dan convenciones cerradas, abiertas o como a alguien le dé la gana para ganar una candidatura presidencial. Así es. Mire, el plano internacional tiene algunas cosas interesantes para nosotros. La primera es la muerte de Stephen Hawking. Stephen Hawking murió antier. Y se ha estado hablando de Stephen Hawking en estos días. Autor de un libro realmente impresionante, La historia del tiempo. La breve historia del tiempo. Stephen Hawking desde que tenía 21 años, a los 21 años le diagnosticaron el ELA. El ELA, que es una enfermedad de las células motoras, ¿no? Que va paralizando a la gente. Le dieron 2 años de vida en ese momento, pero llegó a los 76. La esclerosis, le detectaron la esclerosis lateral. Esclerosis lateral amiotrófica. Sí, o sea, de los músculos, porque es la parte del axón de las células, ¿no? La parte que se daña. Y muere a los 76 años, pero no solamente desafía la vida de Stephen Hawking a los conocimientos de la ciencia médica del momento, ¿no? Cuando le dan 2 años de vida, resulta que se tiró más de 50 años de vida, haciendo una obra además impresionante en la historia de la humanidad, impresionante en todos los sentidos, No le dieron el premio Nobel de literatura, de ciencia, de física, que es lo que era un gran físico, porque desde luego hay que entenderlo. Stephen Hawking se metía en temas que al Nobel de literatura, de ciencia le resulta difícil acceder, ¿no? a otorgar un premio que él pudo habérselo ganado, que de hecho se lo ganó, indudablemente. Pero por razones que no vienen al caso, es obvio que la Academia Sueca, pues, lo dejó. Sí, pero él también era su gran contradictor, porque él fue muy crítico con él mismo. Por eso, porque fue crítico, era un contradictor, se metía en terrenos realmente inclusive de él mismo. Desafiante. Él mismo negaba su propia teoría. Pero el gran premio de Stephen Hawking es el de demostrarle a la humanidad que no hay barreras. No hay barreras para usted hacer lo que tiene que hacer y superarse hasta donde se puede superar un ser humano. Un ser humano que incluso ha perdido la movilidad en todo su cuerpo, absolutamente en todo su cuerpo. No le impidió realizarse como un gran filósofo, como un gran científico y hacer aportes formidables a la humanidad desde ahí, desde una silla de ruedas, paralítico, que prácticamente nada más le quedó movilidad en algunos músculos de la cara, decía, y en 2 dedos. Pero con esos músculos de la cara y esos 2 dedos fue suficiente para que conmocionara a la humanidad desde una silla de ruedas, como lo hizo Stephen Hawking. Y por lo tanto ahí está su más grande aporte probablemente. Su más grande aporte es primero confiar en el destino de la humanidad, como decía él, confiar en el ser humano, pero también ese otro grandísimo aporte, su creatividad, su capacidad para concebir el mundo desde los distintos puntos de vista que puede uno imaginarse, concebir la historia del universo, de la naturaleza y la implicación que tienen los procesos en que estamos metidos ahora los seres humanos, agrediendo nuestra naturaleza, agrediendo el medio ambiente. Se convirtió en uno de los grandes en esa lucha por la defensa del ser humano como tal.
Ese es un dato que está ahí y del cual habrá que seguir hablando por mucho tiempo. La vida de Stephen Hawking es un ejemplo para toda la humanidad. Lo es también un ejemplo para todo el mundo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la cantidad de jóvenes, de personas de todas las edades lanzándose a las calles. Ayer hubo una manifestación incluso frente a la Casa de Gobierno, ahí en Estados Unidos, exigiendo control de las armas, control de la venta de armas. Ni uno más, decían estos jóvenes que están tomando las calles en Estados Unidos, y que bueno, ya veremos lo que pasará, porque ese es un movimiento impresionante que parece que está llamado a crecer. Donald Trump llegó ahí con un discurso engañoso, diciéndole a la gente que el problema de Estados Unidos son los mexicanos que están allá y los latinoamericanos en sentido general que estamos allá y que salimos en algún momento de nuestro país para buscar expulsados por las condiciones económicas de estos países nuestros, en donde la falta de oportunidad, la falta de educación, de salud ha sido el problema grande que ha expulsado a tantos latinoamericanos hacia el mercado de los Estados Unidos. Pero vamos a producir riqueza, no vamos a producir problemas, ¿no? Es riqueza. Muchas veces motivado. A él se le olvida eso, que el emigrante va a producir, a buscar trabajo, va a trabajar, va a vender su fuerza de trabajo y usualmente a venderla muchísimo más barata de lo que la vendería a otro. Entonces, el gran problema de Estados Unidos no son los mexicanos, como dicen, como el gran problema de la República Dominicana no son los haitianos que estén aquí o los extranjeros que puedan estar aquí. Eso es una falacia y además es una manipulación vil del sentimiento o de los sentimientos patrióticos que pueda tener la gente. El odio a los demás no es patria, el odio a los demás no es un sentimiento. El odio al extranjero, en este caso, el odio al extranjero no es un sentimiento bueno, no lo es, sino que es parte de una mente enfermiza, y que quiere enfermar a los otros también, vendiendo la idea de que el patriotismo es el odio al extranjero, de que el patriotismo y la nacionalidad se expresan en el odio al otro, al que viene de fuera. El que viene de fuera, que lo que viene es a contribuir con su trabajo al Producto Interno Bruto del país que sea, es decir, a la producción de riqueza. Pero es ahí que esa agenda y que esa idea prende. Y en el caso de Estados Unidos prendió con Donald Trump, que vendió la idea de que el problema americano no es que se dedican miles y miles y miles de millones de dólares a la fabricación de armas. Acaba él mismo de aumentar el presupuesto militar de los Estados Unidos en sumas astronómicas de 800 mil millones de dólares. Es una cosa realmente impresionante. No sé si será superior, no sé si será, porque hasta hace poco el presupuesto militar de los Estados Unidos es el de todas las potencias juntas. Oiga usted, el de todas las potencias juntas, el presupuesto de un solo país, de solamente de Estados Unidos, el presupuesto militar es más grande que el de Francia, el de Inglaterra y el de todas las demás potencias juntas. No sé si incluye ese cálculo del CIPRI, el de Estocolmo, a Rusia, no sé si lo incluye, pero todos los países de Europa usted los junta y el presupuesto militar de ellos es menor que el de Estados Unidos, para que entendamos qué es lo que ha pasado. Se disminuyen los presupuestos de educación, se disminuye el presupuesto de salud, se disminuye el presupuesto social en sentido general, se disminuye, pero se aumenta el presupuesto militar. Y ese es el gran problema de la economía americana y el gran problema de los Estados Unidos. Pero quieren decirle al pueblo americano, y lo consiguió con éxito en algunos casos, que el problema son los mexicanos. Oiga usted qué barbaridad.
Oiga usted qué barbaridad, que el problema son que los mexicanos y que hay que poner un muro en México, como están diciendo algunos aquí, que el problema de nosotros son los haitianos que tenemos aquí, no los 4 millones de pobres que ha construido esta sociedad en las décadas y décadas y décadas de exclusión, que ahora necesitamos décadas, ahora para resolver esa deuda social que tenemos ahí, que es más grave que la deuda externa para los economistas que están hablando de la deuda externa del país. El problema no es la deuda externa, el problema es la deuda social acumulada aquí en tantas décadas de exclusión, de miseria y de todo lo que nosotros conocemos. Esa es la cuestión. Está ocurriendo esto en el plano internacional y es muy interesante, es aleccionador. Déjeme agregar algo del plano internacional que me parece que es importante. Aquí, se celebra en Brasil el Foro Económico para América Latina, en el que la directora Alicia Bárcena de la CEPAL ha hecho una aseveración bastante importante y que no podemos pasar por alto. Ha dicho que Latinoamérica está obligada al desarrollo de los talentos y implementar una suerte de economía del talento, señalando la necesidad de crear mecanismos que permitan la mejora en los visados para los más de 65 millones de estudiantes que tenemos ya a estos niveles superiores y que son clave para el desarrollo de la investigación que acompañe una economía que se va moviendo, ha dicho ella, de los bienes a los bits. Y eso indica de que al mover la economía hacia una producción más tecnologizada, la formación de los recursos humanos de soporte a ese tipo de economía tiene que ser más elevada y más focalizada, pero sobre todo focalizando en los mejores, en la creación de verdaderos contingentes de avanzada en materia tecnológica y científica que den soporte a la nueva industria que va emergiendo. Ha señalado la directora de la CEPAL cómo los países latinoamericanos tienen que buscar mecanismos para el reconocimiento de títulos que deben ser avalados de manera que la circulación del talento dentro de la subregión o la región latinoamericana se pueda hacer con facilidad e igualmente buscar un mecanismo para dar facilidades en los sistemas de visados. Pero hay un tercero que tampoco mencionó y es el hecho de cómo Latinoamérica va a crear o facilitar mucho más los mecanismos de publicación de las investigaciones que allí se realizan en revistas indexadas. No es que no hay, es que hay un retraso de muchos países en aprender la mecánica de diseño de los papers necesarios para las publicaciones. La mayoría de los estudiantados de posgrado no conoce esta técnica y tiene poco acercamiento porque su formación ha sido, digamos, de aquella centrada en la enseñanza y no en la investigación. Si queremos avanzar de bienes a los bits, hay que mejorar la calidad de los estudios de posgrados e instalar localmente las infraestructuras necesarias para que cada país, allí donde le sea más conveniente, como es el caso dominicano, que debiera tener ya una infraestructura mucho más desarrollada tecnológicamente en el campo de la agropecuaria, como es uno de nuestros puntos fuertes, en tanto va apuntalando otros niveles en materias tecnológicas y de las ingenierías. Este es un punto importante de este foro. A la gente que son los bits, porque ni yo sé qué son los bits. Buen punto. ¿Qué es eso los de bienes usted bits? Sabe que es lo que hemos estado vendiendo prácticamente por siempre. Azúcar, café, cacao. Es decir, eso es lo que hemos estado produciendo. Cuando entramos en el campo de la tecnología ya estamos, digamos, trabajando lo que es software y otros productos vinculados a la tecnología. Muy bien. Por eso ella hace la comparación entre bienes y bits. Muy bien, muy bien. Tenemos dos invitados, porque vamos hoy a la agenda municipal con la querida Francis Jorge. Tenemos a Rigoberto Sánchez de Participación Ciudadana y tenemos también a Agustín Sandino Olaverría. Agustín es del Centro de Planificación y Acción Comunitaria CEPAE.
instituciones importantes de la sociedad con una de larga trayectoria además y de participación en los procesos claves de desarrollo de la República Dominicana. Vamos a la agenda municipal con Francis Jorge, con Rigoberto y con Agustín, que están ahí, deben estar por ahí esperándonos, ¿no? Así que quédese ahí porque tenemos muchas cosas buenas que compartir ahora mismo en la agenda ciudadana con Francis Jorge. No se mueva de ahí.